Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo B1. Está conformado por Jocelyn Tunches, Cindy Castañeda, Mirna Camey, Álvaro Tortola, María Yoscom y Gilmer Espinosa. Nosotros les vamos a hablar de la NIA 600, consideraciones especiales, auditoría de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. Alcance. Las normas internacionales de auditoría son aplicables a las auditorías de grupos. Esta NIA trata de las consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo y en concreto a aquellas en las que participan los auditores de los componentes. El auditor de un componente puede estar obligado por las disposiciones legales o reglamentarias o por otro motivo a expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros de un componente. El equipo del encargo del grupo puede decidir o utilizar la evidencia de auditoría en la que se basa la opinión de auditoría sobre los estados financieros del componente. De conformidad con lo establecido en la NIA 220, se requiere que el socio del encargo del grupo se satisfaga de aquellos que realicen el encargo de auditoría del grupo. Objetivos. Los objetivos del auditor son determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo y se actúa como auditor de los estados financieros del grupo. La comunicación clara son los auditores de los componentes sobre el alcance y el momento de realización de su trabajo sobre la información financiera. La obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información financiera de los componentes y el proceso de consolidación. Definiciones. Componente. Una entidad o unidad de negocio cuya información financiera se prepara por la dirección del componente o del grupo para ser incluida en los estados financieros del grupo. Auditor del componente, auditor que a petición del equipo del encargo del grupo realiza un trabajo para la auditoría del grupo en relación con la información financiera de un componente. Por ejemplo, el sistema de información financiera del grupo puede basarse en una estructura organizativa que proporcione información financiera que ha de prepararse por una denominante y una o más dependientes. Importancia relativa del componente. La importancia relativa para un componente determinado por el equipo del encargo del grupo. Es importante revisar las adquisiciones y retiros de activos fijos, ya que son auditadas normalmente en forma separada del resto de compras. Opinión de auditoría del grupo. La opinión de auditoría sobre los estados financieros del grupo. Requerimientos. Responsabilidad. El socio del encargo del grupo es el responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría del grupo, así como de emitir el informe de auditoría. Cuando la opinión de auditoría del grupo sea una opinión modificada, es porque el equipo del encargo no ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la información financiera. Entonces, en el párrafo de fundamento de opinión modificada se describirán los motivos de esa imposibilidad sin referirse al auditor del componente. Aceptación y continuidad. Al momento de aplicar la NIA 220, el socio del encargo determinará si puede esperar a obtener evidencia en relación con el proceso de consolidación y la información financiera de los componentes. En caso de un nuevo encargo, el equipo puede obtener conocimiento del grupo, de los componentes y su entorno, como la información proporcionada por la dirección del grupo, la comunicación con la dirección del grupo. También se puede mencionar la estructura del grupo, incluida la estructura legal como organizativa. El socio del encargo. Si el socio del encargo
concluye que no le es posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a restricciones impuestas por la dirección, dará lugar a una denegación de opinión sobre los estados financieros del grupo. Términos del encargo. Estos se acordarán de acuerdo con la NIA 210, en el cual se puede incluir el marco de información financiera aplicable. La comunicación no se debe de restringir. La comunicación de las deficiencias de control interno también deben dirigirse al equipo del encargo y se debe de tener acceso a la información de los componentes. Esto se puede incluir en los términos del encargo. Estrategia global de auditoría y plan de auditoría. Esta se desarrollará de acuerdo con la NIA 300. La revisión se realizará por medio del socio del encargo del grupo. Es una parte importante del cumplimiento de sus responsabilidades de dirigir el encargo de auditoría. Conocimiento del grupo, de sus componentes y de su entorno. El auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante la obtención del conocimiento de la entidad. Podrá hacer uso de la NIA 315, la cual menciona acerca de esos conocimientos, como el marco de información financiera aplicable, la naturaleza de la entidad, los objetivos, la medición y revisión de la evolución financiera de la entidad. Conocimiento del auditor de un componente. La NIA nos detalla que cada componente pues cuenta con un auditor y pues el auditor de grupo puede solicitar ayuda a dicho auditor de componente a que realice un trabajo sobre la información financiera del componente seleccionado, con el objetivo pues de que el equipo de auditoría del grupo pueda tener evidencia suficiente y adecuada de dicho componente. Asimismo, pues se establece, ¿verdad?, que el equipo del encargo del grupo obtendrá conocimiento sobre las siguientes cuestiones del auditor de componente. Pues en este párrafo podemos interpretar de que se debe observar que el auditor conozca y cumpla con los requerimientos de ética que sean aplicables para la auditoría de grupo, y en especial si dicho auditor es independiente. Esta es pues fundamental, ¿verdad? Que el auditor sea independiente de la administración y que podamos obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Asimismo, se debe establecer que el auditor de componente sea un profesional competente y que, pues, que el equipo si el equipo de encargo del grupo podrá participar en el trabajo del auditor de componente en la medida sea necesaria para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Y por último, se debe observar que el auditor desarrolle su auditoría en un entorno regulado y que esté supervisando también así a sus demás asistentes durante la auditoría. En la importancia relativa, el equipo del encargo del grupo determinará los siguientes puntos. Que la importancia relativa para los estados financieros del grupo en su conjunto, en el momento en el que se establezca la estrategia global de la auditoría que se realizará. Asimismo, pues el nivel o niveles de importancia relativa para tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Y pues la importancia relativa para componentes será inferior a la de los estados financieros con el objetivo de detectar o de tener la mínima probabilidad de incorrecciones no corregidas
y no detectadas dentro de los estados financieros. Pues el umbral lo tendríamos por encima del cual las incorrecciones no pueden considerarse claramente significantes. Y por último, pues si un componente está sujeto a una auditoría por algún otro motivo y el equipo del encargo del grupo decide utilizar dicha auditoría como evidencia, el equipo del encargo del grupo determinará si pues, la importancia relativa para los estados financieros del componente en su conjunto y la importancia relativa para la ejecución del trabajo a nivel de componente cumplen los requerimientos de esta NIA, ¿verdad? Respuestas a los riesgos valorados. El auditor debe diseñar e implementar respuestas apropiadas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros. Esto con el propósito de que el equipo de trabajo determine qué actividades desarrollarán los auditores del componente sobre la información financiera del componente. Además, deberán involucrarse al momento de la valoración del riesgo del auditor del componente. El objetivo principal es que se pueda evaluar y determinar qué procedimientos de auditoría adicionales son pertinentes para responder a los riesgos de importancia relativa identificados en los estados financieros y así decidir qué tipo de trabajo realizar en cada componente. Otro punto importante es que el equipo de trabajo debe tomar en cuenta la importancia del componente debido a que pueden incluir riesgos importantes de representación errónea por la naturaleza de la información financiera manejada en el componente. Proceso de consolidación. El equipo del encargo del grupo obtendrá conocimiento de los controles del grupo y del proceso de consolidación, incluidas las instrucciones proporcionadas por la dirección del grupo al componente. Además, deberá implementar procedimientos de auditoría adicionales para responder a los riesgos de representación errónea de importancia relativa que se identifiquen durante el proceso de consolidación. Esto les permitirá diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores en relación con el proceso de consolidación, evaluar la adecuación, integración y exactitud de los ajustes y de las reclasificaciones de consolidación. También permitirá evaluar si la información financiera de dicho componente ha sido ajustada adecuadamente. También permitirá determinar si la información financiera identificada en la comunicación del auditor de un componente de la información financiera correcta. Y como por último punto, también permitirá evaluar si dichos estados financieros han sido adecuadamente ajustados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Continuando con la presentación de la NIA 600, abarcaremos el tema sobre hechos posteriores. Nos indica que cuando el equipo del encargo del grupo auditen la información financiera de estos, nos indica que este equipo de encargo de los componentes aplicarán procedimientos. ¿Qué tipos de procedimientos son? Dice que son procedimientos diseñados para la identificación de los hechos ocurridos, o sea, de los hechos posteriores, entre fechas de la información financiera de los componentes y la fecha del informe de auditoría de los estados financieros del grupo. ¿Qué es un componente? Puede ser importante o relevante, o puede ser también un componente de riesgo. También nos dicen que cuando los auditores realicen trabajos distintos a una auditoría, el equipo del encargo solicitará que notifiquen a dicho equipo del trabajo distinto que se va a realizar. También si tiene conocimiento de los hechos posteriores que están sucediendo. Y también vamos a abarcar un poco sobre el tema comunicación con el auditor de un componente. Dice que el equipo del encargo comunicará y también especificará el trabajo que se va a realizar. Y se realizará también una solicitud que el del auditor del componente.
También los requerimientos de éticas aplicables a una auditoría. Y se comunicará la importancia relativa del componente, los riesgos significativos de incorrección material que se estarán dando, una lista de partes vinculadas preparada por la dirección del grupo. También el equipo del encargo del grupo solicitará al auditor del componente que le comunique las cuestiones relevantes, la identificación de la información financiera del componente sobre la que el auditor del componente está informado. También una lista de las incorrecciones no corregidas en la información financiera del componente. Nos dice que también una descripción de cualquier deficiencia significativa que ha sido identificada en el control interno del componente. Cualquier otra cuestión que pueda ser relevante para la auditoría del grupo. Y los hallazgos globales del auditor del componente para emitir sus conclusiones u opinión. Aquí podemos ver un ejemplo rápidamente que se comunicarán las deficiencias de control interno que afecta, en este caso, la auditoría. Igual las deficiencias de control interno que afecta a los componentes, riesgo o ocurrencia de fraudes, las descripciones como anteriormente les comentaba, naturaleza y alcance de la auditoría practicada y siempre las comunicaciones por escritas. Comunicación con la dirección del grupo y con los responsables del gobierno del grupo. El equipo del encargo del grupo considerará las deficiencias en los controles internos del grupo que dicho equipo haya identificado, las deficiencias en el control interno que dicho equipo haya identificado en los componentes. Comunicación con la dirección del grupo. Si el equipo del encargo del grupo haya detectado la existencia de fraude, de que el auditor de un componente haya comunicado la existencia de un fraude, se debe tomar en consideración el apartado 41H. El auditor de un componente puede estar obligado por las disposiciones legales o reglamentarias o por otro motivo a expresar una opinión de auditoría sobre estados financieros de un componente. El equipo del encargo del grupo solicitará a la dirección del grupo que informe del componente de cualquier cuestión. Comunicación con los responsables del gobierno del grupo. El equipo del encargo del grupo comunicará lo siguiente a los responsables del gobierno del grupo. La descripción general del tipo de trabajo. Descripción general de la naturaleza de la participación planificada del equipo del encargo y cualquier limitación en la auditoría del grupo. Documentación. El equipo del encargo del grupo incluirá en la documentación de auditoría un análisis de los componentes, la naturaleza, el modo de realización y la extensión de la participación del equipo del encargo. Las comunicaciones escritas entre el equipo del encargo y los auditores de los componentes. Para comprender de una mejor manera la norma, vamos a presentar un ejemplo de una carta de confirmación del auditor de un componente. La norma en el párrafo 40 y 41, incisos del A57 al A60, menciona que el equipo del encargo del grupo comunicará en el momento oportuno sus requerimientos al auditor de un componente. La comunicación recíproca es muy importante. Si no existe una comunicación efectiva entre el equipo del encargo del grupo y los auditores del componente, existe el riesgo de que el auditor del equipo del encargo no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que pueda basarse para una opinión. Además, el inciso A58 indica que los requerimientos del equipo del encargo del grupo y las respuestas del auditor del componente a menudo se realizan a través de una carta. Y el ejemplo que estamos presentando es el modelo de una de estas confirmaciones, en la que se puede determinar
la confirmación por parte del auditor del componente de haber recibido las instrucciones y de estar enterado de la fecha del periodo que se estará auditando. También confirma y se compromete a cumplir con las instrucciones que le indiquen para cumplir con el trabajo. También confirma de haber comprendido las instrucciones y de brindar los accesos a la documentación relevante para la auditoría. En la carta también se demuestra que el auditor del componente se compromete a cumplir con los requerimientos de ética y las disposiciones legales reglamentarias. También indica que tiene conocimiento de las normas internacionales de auditoría suficientes y que tiene la experiencia necesaria para poder realizar y llevar a cabo la auditoría correspondiente. Agradecemos mucho su atención.